Bondadoso Rey, Padre eterno, Rey de gloria, aquí estamos una vez más buscando tu dirección, buscando sabiduría del cielo, Señor. No la sabiduría del hombre, que es tan pobre, que es tan poca, que es tan vana, que es tan efímera. No, Señor, buscamos la dirección de lo alto, de tu Espíritu que permanece en este lugar, permanece en nosotros, que somos templo verdadero. Señor, ayúdanos a entender, a comprender lo que tienes preparado para nosotros, para edificación de tu iglesia, de tu cuerpo, Señor, el alimento espiritual. Sabemos que tú traes siempre esa frescura a nuestro corazón, a nuestra alma, y sabemos que hoy no será la excepción. Gracias, Señor, por lo que has preparado para esta iglesia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Muy bien, familia, pues habíamos iniciado la semana pasada una serie de mensajes en donde hablábamos sobre cómo edificar una vida de bendición. Y tocamos un tema referente a las ofrendas, al cómo dar a Dios, cómo debemos de prepararnos nosotros como una ofrenda viva. La ofrenda, cuando hablamos de ofrenda pensamos que es dinero, y no estamos hablando de dinero, estamos hablando de tu tiempo, lo mejor que tú tienes. Habíamos comentado, lo mejor que tú tienes de tu tiempo, de tu vida, lo mejor de tus pensamientos, lo mejor de ti es lo que el Señor quiere. Así que quiere el Señor que tengamos también una vida abundante, que seamos prosperados en todo lo que hacemos, habíamos dicho, ¿verdad? Y aunque a veces tarda y pensamos que Dios no quiere prosperarnos, muchas personas piensan que estar pobre pues es el destino de un cristiano, de ser mansos y humildes, y que la riqueza no tiene nada que ver con nosotros. Yo creo que más bien tiene que ver mucho con nuestro corazón, porque dice si de poco he sido fiel, en lo mucho te pondré. Hay personas que dicen: Dios, ayúdame a sacarme la lotería. Si yo fuera rico, yo le daría a las personas. Si yo tuviera mucho dinero, le regalaría a las personas, donaría a instituciones. Y dice que si en lo poco no eres fiel, no creo que cambies cuando seas rico. Más bien, te vas a hacer más duro y más codo. Y yo creo que algo que debe caracterizar a los cristianos es la generosidad. Porque dice el Señor que Él nos promete que derramará bendiciones. ¿Hasta cuándo? No es poquito, sino que va a sobrar para bendecirnos de una manera natural y sobrenatural. Así que leímos Lucas 6:38, dice: dad y se os dará, ¿se acuerda? Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Ya habíamos comentado cómo era esta medida buena, pues era una buena cantidad, un buen tanto, no era algo escaso, sino una buena medida. Y luego dice que era apretada, y comentábamos que se refería especialmente a los granos cuando se presentaban en los costales o en las cajas de madera, en lo que hubiera, pues se trataba de apretar, ¿verdad?, hasta que ya no le cupiera más. Y después dice remecida, pues se sacudía para que se hiciera todavía, se acomodaran esos granos de tal manera que cupiera un poquito más, y después sirvieran hasta que quedara rebosada, rebosada, no al ras, sino rebosada, que no hubiera forma tal vez ni de contenerla, que ya no le hubiera ni un grano porque se empezaba a desbordar. Así que hablé sobre eso, esa medida buena, apretada y remecida, y de 10 beneficios que tenemos nosotros al ser generosos. Primero hablamos sobre ser dador alegre, nos abre las puertas. Y buscamos primeramente en Lucas 19, recordará usted, la historia de Zaqueo, que decía que quería ver a Jesús, que estaba en un árbol, y al pasar por ahí, Jesús lo vio y le dijo: Zaqueo, es necesario que bajes porque voy a ir a tu casa. Y bueno, pues imagino el nervioso, siendo un cobrador de impuestos, una persona que no tenía muy buena reputación, pues se había admirado de que Jesús fuera a ir a su casa. ¿Cómo iba a entrar en casa de pecadores?
Y recordemos que la gente, al ver que él iba a entrar, o que estuvo ahí, todos se admiraban. ¿Cómo es posible que tu maestro entre a esa casa de esa gente perversa, de esa gente ratera? Porque eso era lo que era, una persona abusiva. Sin embargo, Jesús tenía un propósito para él. No menciona la escritura que le dijo. Sin embargo, dice que Zaqueo, puesto en pie, le dijo: Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Así es que esta declaración, pues imagínense una persona que era avara, ambiciosa. ¿Qué pasó? ¿Qué le habrá dicho Jesús que tocó su corazón, transformó su corazón en una persona mezquina, miserable? Porque trataba de explotar y exprimir a los demás, en una persona generosa. Reconocer que había robado, que había hecho mal, y ahora él estaba dispuesto a resarcir ese daño con 4 veces más de lo que había usurpado. Hay una transformación en el corazón de Zaqueo, y lo convierte el Señor en un corazón dadivoso. Y Jesús le dice: ha venido a esta casa hoy la salvación. Cuando nosotros aceptamos y reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestra maldad, nuestras inequidades, es cuando Jesús puede perdonarnos. Igual nos dijo en algún momento: hoy ha venido a tu casa la salvación. Y esperamos que nosotros, pues, en contraste de esas personas como ese mezquino, codos, miserables, para los cuales las puertas de los cielos siempre están cerradas, porque dice que es más fácil que entre un camello, ¿verdad?, por el orificio de una aguja, que un rico en el reino de los cielos. Y ya les he platicado, o ustedes ya saben, que esa parte que dicen de una aguja no se refiere textualmente a una aguja de coser, sino a la hora que se cerraban las puertas, había una pequeña puerta que tenía forma de una aguja, y luego los camellos que llegaban con toda su carga y todo, dice que tenían que entrar prácticamente hincados o arrastrados para poder pasar por ahí. Así que esa, como refrán, se quedó así: es más fácil que entre un camello por ahí que un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ¿dónde está su corazón? Dice: ahí está su buen tesoro, ahí está su tesoro. Y así conocemos a personas que tienen toda su fe, su confianza en su chequera, en su trabajo, en sus bienes. ¿Y qué pasa cuando los pierdes? Por un accidente se quema tu empresa, se quema tu casa, tienes una enfermedad tan grande, o de un hijo que tienes que vender o rematar todo para pagar esa enfermedad, o cuando te quedas sin trabajo, cuando te iba muy bien y de repente ya no tienes. ¿Qué fue lo que le pasó cuando le dijo al joven rico? También comentamos la semana pasada: deja todo y sígueme, sígueme. ¿Y qué fue lo que dice? No puedo seguirte. Claro que no lo podía seguir. ¿Por qué? Porque pues su confianza y su fe estaba puesto en su dinero, ¿no? Por eso dice: cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Quiero aclarar que el Señor Jesús no está en contra, lo he repetido, de las riquezas, sino en dónde está tu corazón. Qué increíble que podríamos tener muchos hermanos realmente ricos. He conocido a varios hermanos que tienen mucho dinero y me sorprendo de lo miserables que son, de verdad, y son cristianos, y me asombro de verdad de su corazón tan duro. Por eso la Escritura no se equivoca. Yo me imagino cómo le irá a Slim y a todos los hombres que se creen los más ricos del mundo.
cuando se presenten delante del Señor y les dirá: ¿y qué hiciste con todo lo que yo te di? ¿Qué hiciste con toda la riqueza que tuviste en tus manos? ¿A cuántas personas alcanzaste para mi Hijo Jesucristo? Obviamente pues muchos de ellos no son cristianos, ¿no? Y hablábamos la semana pasada también de que había en la Biblia hombres muy ricos. Hablamos de Abraham, hablamos de Jacob, hablamos del rey David. Pues hablamos de muchas personas que están en la Biblia que fueron ricos. Así que Dios no está peleado con la riqueza, sino cuando nosotros tenemos esa ambición, esa avaricia y no somos generosos. No solamente hablamos de la iglesia, sino en tu propia vida. Hay personas que tienen dinero y son bien tacaños con la esposa y con los hijos, con los padres, con tu propia familia, que ves que están muy mal y no eres generoso para compartir. Por eso preguntaba: ¿tengo posesiones o las posesiones me tienen a mí? Las riquezas a veces nos hacen tanto daño que endurecen nuestro corazón cuando somos desafiados por Dios a ofrecer algo de lo nuestro. Me refiero a ese instante cuando nos confronta el terrible desafío de meter la mano en el bolsillo y sacar para nuestra ofrenda o para darle a alguien. Desafortunadamente no todos son así, pero yo he visto personas generosas que nunca les falta nada, porque cuando tú das, recibes. Tú das, siembras y cosecharás. Eso ya es un asunto de cada quien, ¿verdad? Pero muchas veces las riquezas pueden ser como la hierba mala, que al crecer ahoga la vida de nuestro corazón, pero solamente ocurre si lo permitimos. Por otro lado, cuando tenemos el control del dinero, este se convierte en una gran bendición, una bendición de Dios, y al dar generosamente, pues demostrarnos que vivimos controlados de la avaricia, que la avaricia no nos controla, sino que nosotros somos amos de nuestro dinero, no el dinero es amo de nosotros. De esta manera, cuando damos, entonces sí, las puertas de los cielos se abren y se derraman recompensas tanto terrenales como, habíamos dicho, eternas. Dice Jesús: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por dinero o por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, es decir, en la vida eterna. Así que aquí hay dos promesas que están estipuladas en su palabra. Si tú y yo somos generosos para con Dios, para con las personas, entonces Él nos va a bendecir económicamente aquí mismo sobre la tierra, y además nos bendecirá con la vida eterna en el siglo venidero. Así que pues tenemos estas dos bienaventuranzas, dos esas bendiciones que abre las puertas de los cielos. El segundo punto es que el dar expresa mi amor a Dios. Es una forma de gratitud. Sabemos que el ofrendar, el diezmar viene desde el Antiguo Testamento, no es algo nuevo para los cristianos. Se hacían sacrificios, se hacían holocaustos. Salomón hacía 1000 holocaustos todas las mañanas y esperaba la respuesta de Dios. Cuando iban a las batallas, decía: si tú me dieras la batalla, si tú me dieras el triunfo, entonces yo te apartaré de mi diezmo y te lo daré, de todo lo que yo ganara. Ese es el fundamento del diezmo. Muchos dicen: bueno, ¿cómo voy a poner a Dios? ¿Cómo le voy a decir eso de que condicionarlo? Pues ahí te dice Malaquías, es la única vez que te dice en la Biblia: probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Es la única cita bíblica donde Dios te permite que lo pruebes, y es para prosperidad, es para la cuestión económica.
Mira, Lucas 7, 37 al 47. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Tremendo pasaje, ¿no? Entonces volvemos a encontrar otro ejemplo, familia. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora. Yo le pregunto: ¿cuántos de ustedes eran pecadores o somos pecadores? Pues todos, puesto que la Escritura dice que todos hemos pecado. Sin embargo, la Biblia llama pecadores a todos esos personajes que cita la historia. Entonces, ¿por qué se toma el cuidado de indicarlo en este caso con tanta precisión? Porque al parecer lo era, y bastante. Ella no había conocido a Cristo, no había tenido un arrepentimiento, una conversión, no había aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, no iba a ninguna iglesia, ¿verdad? Y ni leía la Biblia. Ella seguía siendo una pecadora. Su reputación pues era muy clara. Pero al saber que Jesús estaba a la mesa de la casa de ese fariseo, ¿qué dice la Escritura? Que trajo un frasco de alabastro con perfume, y un perfume muy caro, muy costoso. Y estando detrás de él, de sus pies, llorando, comenzó a regarla con lágrimas, y sus pies los enjuagaba con sus cabellos y los besaba y los ungía con el perfume. Así que Jesús continúa hablando de esta mujer y dice lo siguiente: por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados. ¿Qué había hecho la mujer? ¿Qué fue lo que hizo? Se había vuelto sobre Jesús, había derramado su perfume de gran valor. No solo unas gotitas, no dijo: te voy a poner un poquito, pues es muy caro. Derramó todo lo que tenía, todo el frasco. Sus lágrimas eran sinceras y fue conmovida por una acción de entrega. Imagínate postrarse a los pies de Cristo. Y saben ustedes por qué esta escritura nos deja muy claro cuál era la posición. ¿Se acuerdan que una vez traje un cuadro donde explicaba que la mesa va a cerca de 40 centímetros y prácticamente ellos están acostados, recargados, y sus pies están extendidos? Si fuera una mesa como la de nosotros, no podría meterse debajo de la mesa. Sin embargo, al estar extendidos sus pies y ellos recargados, la mujer podía estar muy cómodamente a los pies de Jesús. Así que pues ella quería ofrecerle algo al maestro. Su vida para ella no valía nada, y trajo lo que más tenía de valor. ¿Qué es lo que pasó? Que esto es lo que hizo que el Señor le dijera: sus muchos pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque amó mucho. Más aquel que se le perdona poco,
poco ama. Ya ella le dijo: tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz. Una vez más nos demuestra que el acto de dar a Dios consiste en dos partes. Primero, es un acto de fe, porque si nosotros tenemos fe, ya vemos aquí lo que dijo: tu fe te ha salvado. Ella iba con mucha fe, tal vez no le hubieran dejado entrar, tal vez desde la puerta la hubieran echado fuera. Sin embargo, ella fue con fe al encuentro de Jesús, y Jesús nunca rechaza a quien llega con fe, a quien llega comprometido con Él. Entonces, de modo que el dar a Dios es poner nuestra confianza y nuestro futuro en Él. No sé lo que vendrá mañana, ni tú ni yo sabemos. Nos podrá venir una enfermedad tremenda, podremos tener un accidente, podremos perder la vista. No sabemos qué va a ser de nosotros. Sin embargo, tenemos esa fe de que ponemos nuestra vida en Dios, y es un acto de amor. Así que ese acto de amor que hizo esta mujer, derramando sobre Jesús lo que le otorgó el perdón de sus múltiples pecados y el acceso a la gracia del Señor. ¿Con qué fuerza buscas tú a Dios? ¿Con qué fuerza le buscas? Con esa misma fuerza, ¿qué es lo que le ofreces? ¿Qué cosas valiosas le ofreces? No te está diciendo que traigas un perfume caro, ¿verdad? Pero ¿qué estás dispuesto a sacrificar, a dar? ¿Has pecado mucho? ¿El Señor te ha perdonado mucho? Por eso muchas personas decían: bueno, ¿y por qué sigues a Jesús? Pues le digo: porque Él me perdonó, porque Él me amó primero. El seguir a Jesús es una respuesta de amor, de gratitud. Entonces, los que a lo mejor no hacen nada ni nada es porque no tenían pecados, eran casi santos, entonces pues no tienen ningún compromiso con Dios, porque pues que su deuda era muy chiquita y no tienen ningún compromiso para con Él. Tercer punto: el dar a Dios da testimonio de nosotros mismos. Hablando de esta misma mujer, dice que algunos comenzaron a criticarla por haber sido tan generosa su ofrenda. ¿Qué fue lo que pasó? Que pues uno de sus discípulos, ¿qué dijo? Pues debería haber tomado el dinero para los pobres. En la realidad que pues muchos de estos tipos no les interesaba realmente los pobres en lo absoluto. Y así pasa muchas veces entre nosotros. Decimos: no, si los pobres tal. Pues no, realmente conozco pocas personas que sí invierten dinero en los pobres. Es más como un eslogan para que la gente piense que somos buenos y generosos, pero no, pocas personas conozco, aún cristianos, que realmente hacen algo por los pobres. Lo que pasaba es que no compartían el amor que ella sentía, el amor que sentía por Jesucristo. Pero Jesús supo apreciar lo que estaba sucediendo. Por eso es que dijo: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta, refiriéndose a esa mujer, ha hecho para memoria de ella. Ahí en Mateo 26:13. Para memoria de ella. Todos sabemos que hizo un sacrificio. ¿Cuánto le habrá costado ese perfume? No sabemos, no dice la Escritura. Solamente sabemos que era algo muy costoso. Y ella fue contra toda posibilidad de llegar a postrarse a los pies de Cristo y recibir lo que ella quería, pues el perdón, porque ya había escuchado de Jesús, y ese amor, ese anhelo de estar cerca de Él la impulsó. La pregunta para esta noche sería: ¿qué van a decir de ti y de mí dentro de un año, dentro de unos años, cuando ya no estemos? Teníamos un pastor no lo sé. Lo que yo esté sembrando es lo que cosecharé. Si al final de mi camino permanezco, pues tal vez las obras y los actos que haga serán buenos. Pero si en el camino caigo, como muchos, seguramente hablarán pestes de mí y lo mereceré por mi mala conducta. Y de ti,
¿Qué van a decir tus hijos, tus nietos y tus futuras generaciones? ¿Quién era el abuelo? El abuelo que dice que iba a la iglesia, la abuela que era muy santa, la abuela que era muy generosa, o la abuela que decía que era cristiana. Tal vez has sido generoso, generosa, se lo ha por muchos lugares lo que has dado al Señor. Se verán por tus promesas de fe, tus promesas de generosidad, de lo que has contribuido para los proyectos. Otras gentes lo van a escuchar. Porque cuando tú has dado de corazón, has motivado a otras personas también para que lo hagan, a sentirse animados de dar testimonio de tu generosidad. Porque es igual manera, aunque dice que no sepa la mano derecha lo que hace la izquierda, y eso es realidad. Por eso siempre he dicho en esta iglesia, nunca le ponemos nombre a los sobres. Siempre digo, no le pongan nombre al sobre. No me interesa saber quién dio 5 pesos o quién dio 10,000 o 1. Eso es innecesario. Porque entonces diría, mira, este hermano dio, o al revés diría, ¿y cómo es posible que esta hermana dio nada más esto? No, la parte importante es que Dios sabe lo que tú haces, lo que tú das. El número 4 es, el dar a Dios me abre caminos. El dar a Dios te abre caminos. Mira, en el libro de Hechos, acompáñame, Hechos 10, 1 al 9. Voy a dar lectura. Hechos 10, 1 al 9. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acordaban y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la 6ª hora. Aquí encontramos la historia de un centurión romano, ¿verdad? Todos sabemos, llamado Cornelio, centurión, dice, de la compañía llamada La Italiana, dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas, ¿no? ¿Qué es una limosna? ¿Qué significa limosna? Limosna en griego es compasión. Era el cumplimiento necesario de la piedad y el temor a Dios. Mire, acompáñenme a Proverbios 19, 17. Y dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Así que dice que Jehová, ¿qué hace? Jehová presta al que le da al pobre y se lo devolverá y se lo volverá a pagar. Es decir, pues a la gente generosa Dios lo recompensa, Dios le vuelve a dar. Así que pues vemos que Cornelio era generoso y dice que oraba a Dios siempre. Y dice que vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, le dijo, ¿qué pasó, Señor? Tus oraciones y tus limosnas, tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Así que aquí, mis hermanos,
Tenemos a este hombre, un centurión romano, que era un hombre de guerra, un hombre rudo, un hombre con un carácter fuerte, pero un hombre generoso, que daba ofrendas, dice, al pueblo. Un hombre que le gustaba ayudar a las personas. Un hombre, también dice, de oración. Y por su generosidad, el Señor le dice que mandara a traer a Pedro. ¿Para qué? Pues para que le hablase de la salvación y para que en ese tiempo los únicos que habían oído de Jesucristo eran los judíos. Nadie más había escuchado de Jesús, mientras que los gentiles no conocían nada acerca de la salvación. Pero fíjese bien, debido a la generosidad de este hombre, se abre la puerta a todo el mundo de los gentiles. ¿Sabía usted cómo había entrado la bendición a los gentiles? Porque todos sabemos que primero se le predicó a los judíos, pero ¿en qué momento se le predicó a los gentiles? Aquí está. Se le abre a través de Cornelio y dice: esto es a ti y a mí, todos los cristianos que no somos de descendencia judía, pues le debemos la inmensa gratitud, por decirlo así, a Cornelio, a través de su generosidad, ya que por medio de él se abrió el evangelio hacia todos los gentiles. Sabemos que pues ya era un plan de Dios, ¿verdad? Si no hubiera sido Cornelio, hubiera sido Pancho, y si no otro. Pero bueno, ahí se identifica que fue porque Pedro dijo al llegar a su asamblea: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Eso es lo que el Señor le había mostrado el Espíritu Santo a Pedro, una revelación. Esa revelación, como recordarán, Dios tuvo que traerle a Pedro una revelación por medio de una visión, mientras esperaba, ¿se acuerda usted?, la preparación de la comida. Recuerdo que un hermano me dijo: oiga, nosotros podemos comer carne en Semana Santa, los viernes de Cuaresma, de que sí, nosotros no tenemos ninguna contraindicación de no comerlo. ¿Por qué? Porque precisamente en ese relato dice que en un éxtasis vio cómo descendía una sábana con animales prohibidos dentro de la ley judía para su consumo. ¿Recuerda alguno de los animales prohibidos? El puerco y todo lo que tuviera pezuña, y luego todo lo que no tuviera escamas. O sea que usted no podría comer camarones, langosta, langostinos, pulpos, calamares, bueno, etc. Y obviamente de la carne, pues ya dijimos conejo, puerco, etc. Pero ¿qué pasa aquí? Los animales prohibidos dentro de la ley judía para su consumo, por estar catalogados como impuros, inmundos. Pedro escribió: y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común y inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo: lo que Dios limpió, no le llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Por eso nosotros, cuando alguien le diga: no, es que tal, conozco varios hermanos que dicen que no comen esto y lo otro, pues los hemos visto comer carnitas y otras cosas, ¿no? Y se les olvida lo judíos que son. Pues es obvio, Dios no vas a alcanzar la salvación a través de comer o no comer cosas. Solamente lo que sí estamos restringidos de no comerlo es la sangre, ¿verdad? Entonces, y cuando haya personas que son débiles en la fe, pues habrá cosas que no lo van a entender, y dice que no lo hagas para que no seas piedra de tropiezo, ¿no? Así que en ese preciso instante tocaron la puerta los emisarios del centurión en busca de Pedro, y entonces él acudió al llamado. Hasta entonces los judíos no pisaban las casas de los gentiles, pero Pedro fue en contra de toda la formación, porque Dios había preparado el camino debido a la generosidad de este hombre Cornelio.
La historia concluye de la siguiente manera. Dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hablamos el domingo, ¿se acuerda usted?, de la persecución de algunos judíos que estaban en la primera comunidad cristiana queriendo judaizar nuevamente a los convertidos a Cristo. Así que el Espíritu Santo cayó sobre esos gentiles, igual que sobre los apóstoles en el día de Pentecostés. Así que, familia, si realmente tener instrucción alguna, porque fue un momento soberano de Dios lo que vemos aquí, de pronto se empezó a manifestar nuevamente, a glorificar el Espíritu Santo, y todo por la generosidad de Cornelio, y un hombre de oración que, a pesar de su cargo, a pesar de su importancia, sabía preocuparse por los demás. Una buena enseñanza para nosotros. A veces nos decimos, bueno, pues que no tengo el recurso para... Siempre tenemos algo para apartar. Siempre hay algo en donde Dios nos bendice cuando tú quieres hacerlo. Decir, Señor, yo quiero bendecir a otra persona, a otra familia. Así que concluyo con esto, el quinto punto, para que se queden los otros 5 para la otra semana. El dar a Dios expone mi vida a lo milagroso. El dar a Dios abre oportunidades sobrenaturales. Yo te pregunto, aunque no me gusta mucho utilizar esa palabra, algunos le llaman milagros, yo le llamo bendiciones. ¿Quieres bendiciones para tu vida? ¿Quieres más bendiciones o prosperidad? Porque muchos dicen, bueno, es que sí gano bien, ¿no? Pero yo te vuelvo a preguntar, ¿quieres prosperidad? Y no te hablo solamente de dinero, porque dice que el Señor prosperará tus caminos, tu salud, el amor en tu hogar, muchas cosas. Vamos a abrir segundo libro de Reyes 4, 8 al 11. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer, y ella dejó a su marido. He aquí ahora, ya entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento, dice ella, de paredes, y pongamos allí cama, mesa y silla, candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Entonces, esta mujer era sunamita, era una persona importante, pero importante debido a su generosidad. Era conocida por una mujer generosa. Así que ella abrió un espacio en su casa donde dice que construyó un lugar de descanso para este siervo de Dios. Así que si alguien quiere abrir su casa y preparar un cuartito, ahí voy a irle a visitar. ¿No es cierto? Pero dice que allí le apartó un lugar especial para cuando él pasara. Tuviera un alojamiento, pues digamos, un alojamiento digno para reponerse de sus labores, de sus actividades. De ahí en adelante, su vida quedó marcada por una serie de milagros, bendiciones extraordinarias, y vamos a ver 4 de ellas. Allí en el segundo libro de Reyes 4:14, dice, y él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo.
Dijo entonces, llámala. Y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor, mi varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concebió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. ¿A quién le suena esta historia? Abraham, ¿no? Y Sara, ¿no? Muy bien. Entonces, es decir, no solamente esta mujer era estéril, sino que también el marido pues ya era estéril por su ancianidad, y ninguno de los dos pues digamos que se cosía el primer hervor, ¿no? Ya estaban algo grandes. Y dijo entonces, llámala. Él la llamó, se paró a la puerta y le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y él dijo, no, Señor, o sea, no te estés burlando, no te burles de tu sierva. Es obvio que pues era un tema delicado para ella, ¿verdad? Ya que ella había anhelado tener hijos durante toda su vida, pero jamás había podido. Y usted sabe, cualquier mujer que ha vivido pues este conflicto puede hablar de la agonía que se sufre al tener la esperanza de acunar un hijo propio en tus brazos. Y decía ella, pues a estas alturas ya había enterrado ese sueño, esa posibilidad, pues que también su marido ya había envejecido, pues incrementando el margen de imposibilidad. Ya no estaba solamente estéril su matriz, sino también su marido ya era viejo. Entonces el profeta destapa la llegada de su alma, incitando estos anhelos que se habían visto tal vez ya perdidos tantas veces por haber ido a médicos o a tratamientos. Es por eso que responde, no juegue con mis sentimientos, no juegue con mi área de vida que todavía me causa dolor no haber podido tener un hijo. ¿Qué pasó? Mas la mujer concebió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho, ahí en el versículo 17. Pregunta, ¿qué fue lo que precipitó ese milagro? Su generosidad. Ella estaba preocupada por el siervo. Le dijo al marido, hagámosle un lugar para que cuando él llegue tenga descanso, darle de comer, atenderlo. Ella tiene un corazón generosa. Así que eso fue lo que activó, no su fe, porque ella no tenía fe, no tenía nada de fe que podía tener un bebé, sino al ser generosa activó ese milagro en ella. Al paso del tiempo, aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ay, mi cabeza. El padre dijo a un criado, llévalo con su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. ¿Recuerda usted ahí en el verso 18-20? ¿Qué quiere decir esto? Que la generosidad no necesariamente nos libra de problemas y dificultades como si fuera un talismán, ¿verdad? Porque muchas personas dan dinero porque lo tienen, y es como quitarle un pelo a un gato. Pues das dinero, no te cuesta porque lo tienes. Más que dijo que la mujer pobre, la mujer viuda que dio 2 blancas, que dijo, esta mujer ha dado todo. Pues han de haber dicho, ¿cómo si dio 2 moneditas y no valen nada? Sí, pero ella dio todo lo que tenía. Podrá alguien dar 10,000 pesos, pero si gana 1,000,000, pues no es nada. No te duele porque lo tienes. Desprenderse es lo que duele. Desprenderse, creer que lo que tú siembras se cosechará. Eso es la cuestión. No es cosa de decir voy a darle a Dios y se me acabarán todos los problemas, porque así lo manejan la teología de la prosperidad, como si fuera la gran solución. Trae dinero, sembrar, ahí está mi teléfono, deposita y tus problemas se solucionarán. Ya lo hemos platicado la semana pasada, la teología de la prosperidad. Dios había bendecido a esta mujer con un milagro del niño, pero después, ¿qué pasó?
pues vino una enfermedad y su hijo murió. Imagínate anhelar tanto, pues haber dicho: Dios, pues ¿qué estás jugando? ¿Por qué me haces esto? Tantos años sufriendo por tener un hijo y ahora que lo tengo me lo quitas. Pues yo creo que cualquier persona renegaría de Dios. Sin embargo, no fue así. Aún en medio de la dificultad, ella mantuvo sus ojos en Dios. Se montó en un animal y fue a traer a Eliseo, dice la Escritura. A pesar de que tú y yo a veces seamos generosos, honestamente habrá ocasiones cuando los problemas se nos vengan encima. Pero entonces debemos de mantener nuestra vista fija en Dios, nuestra fe firme, confiando solamente en Él. En el verso 36 dice: entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Así como así. ¿Qué hizo? Dios resucitó al niño de los muertos. Mis hermanos, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él le había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa. Ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de filisteos 7 años. Segundo libro de Reyes 8, 1 al 2. De nuevo, la generosidad no la libró de los problemas. Puede que tú y yo seamos generosos para con Dios, para la iglesia. Y si viene una depresión económica sobre la nación, si viene ahorita una situación que Dios no lo quiera, se nos presente una devaluación del dólar o del peso, ¿no será que como nosotros estamos dentro de la burbuja, estemos exentos de la crisis? Pero en medio de esa depresión, si así lo hubiera, Dios, aquellos que somos sus hijos, aquellos que son generosos con Él, nos dará instrucción, nos dará guianza para sobrevivir encima de las adversidades, encima de los demás. Y esta mujer fue muy claro cuando le instruyó: levántate, toma tu familia y vete al lugar. Ahí te va a bendecir Dios mientras todo pasa, para que no sufras por esta crisis. El Señor siempre nos va a guiar, siempre nos va a dirigir, siempre nos va a conducir, cuando tú tienes tus ojos solamente firme en Él. A Dios no le importan las devaluaciones, no le importan las circunstancias económicas del mundo. Él es soberano, Él es el Rey sobre toda la tierra. Y nosotros podemos vencer si estamos tomados solamente de su mano. Así que estas primeras 5 bendiciones que nos hace a través de una revelación de protección, nos habla y nos vuelve a marcar que nosotros tenemos que llevar una vida de generosidad, que el ser generosos en todos los aspectos de nuestra vida nos trae bendición. Así que si tú quieres ser bendecido, activa tu generosidad, aparta la mezquindad de tu corazón, permite que todo lo que tú hagas lo hagas con amor, con gratitud, pensando en que Dios siempre te va a prosperar, nunca te va a desamparar cuando tú das al que más necesita. Así que cierra tus ojos. Padre, gracias porque esta tarde tú nos recuerdas que tú tienes el control de todas las cosas, de nuestra vida, de nuestra economía, que no porque guardemos, no porque ahorremos o porque tengamos un buen trabajo, ya estamos del otro lado. No, Señor. Debemos de reconocer que tú guardas nuestra vida, que de ti viene la bonanza, de ti viene la abundancia, de ti viene la prosperidad y de ti viene la multiplicación. Cuando nosotros te honramos,
cuando nosotros reconocemos que tú eres el que nos provee, el que nos sustenta, el que la genera, y que nosotros únicamente somos beneficiarios de todo lo que tú nos das, Padre. Gracias por la oportunidad que tenemos este día de tener vida, y cuando tenemos vida tenemos la oportunidad de generar riqueza, y esa riqueza es en amor, en perdón, en paz, en reconciliación, en poder dar de lo que a otros les hace falta y que tú nos has dado con abundancia. Gracias por nuestra vida, gracias por la vida de cada hermano. Bendícenos y síguenos multiplicando, Señor, como lo haces cada día, de una manera tan especial y generosa en nuestro corazón. Amén.